amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Vamos a hablar de la literatura erótica nada menos, y de mujeres. Para ello tenemos 3 mujeres de las 18 que escriben aquí en El papel y el placer, relatos eróticos de mujeres, un libro de irrupciones. Le doy la bienvenida a la señora que hizo la selección, Mariana Casares. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo estás? Pensé que me iba a decir gracias por lo de señora. No, horrible. Ahora la puerta justo me dijeron chiquilina y me encantó. Bueno, y la chiquilina. Me arruinaste en un segundo. La chiquilina, no, pero puede ser una señora chiquilina. Es que está. hizo la selección y prólogo, es Mariana Casares. Ella, bueno, ya la conocen, pero ella editó Capítulos dispersos y Sex Shop no es pecado. No es Bueno, pescado, ¿no? Tampoco es. Estamos, una novela que editaste en el 2012. Mirá vos si tendré memoria, que tuve que leerlo aquí. Y le damos la bienvenida a otras 2 autoras que integran esta antología, que se llama una Rosario Beiso. Hola, buenas tardes. Y la otra se llama Leticia Feipe. ¿Cómo le va? Muy bien. Bienvenida a las 3. La idea es dedicarle hoy todo el programa de La Máquina de Pensar a el libro, a el papel, a el placer, a los relatos eróticos, en fin. Tenemos para conversar toda la máquina de pensar hoy, así que no sé, arrancamos por quien tuvo la iniciativa, ¿no? ¿Vos tuviste la iniciativa, no, Mariana Casares? Sí, tuve la iniciativa. En realidad, a raíz de de lo que escribió Alicia Torres en el libro de 22 mujeres, que ya había editado Irrupciones. Sí. Y en el prólogo a ella le llamaba mucho la atención que no había relatos eróticos, y otras cosas más le llamaban la atención que no había, pero por algún lado se podía empezar. Aquel era un libro que se llamaba 22 mujeres, que eran 22 cuentos de mujeres, que incluso después hicieron segundo libro, ¿no? Sí. Otro 22 mujeres, o 22 mujeres más, o algo así. Sí. Ahí está. Entonces a ella le llamaba la atención eso, y en realidad cuando yo le mandaba las cosas al editor, también le había mandado un relato erótico. Ajá. Entonces dije, bueno... ¿Y qué te censuraron? ¿Me censuró? No. Él eligió lo que le parecía que iba dentro de ese libro, ¿no? Y entonces, bueno, ahí, en realidad, creo que el día ese nos fuimos a un bar, nos emborrachamos todas, y en ese momento así de éxtasis y bailando arriba de las mesas, no, mentira. En ese momento que estábamos celebrando la edición del libro, y éramos una cantidad todas juntas, así que es muy interesante eso, es un fenómeno muy... ¿El qué? Eso de un libro donde todos los escritores están vivos, ¿no? Y tiene esta oportunidad también de encontrarse, capaz que nunca se vieron, ¿no? Claro, y sobre todo el tema del cuento, ¿no? También de traer a colación algo que, por suerte, bueno, no sé, por estas cosas en los últimos semanas acá en La Máquina de Pensar están pasando muchísimos libros de cuentos, pero en general parece como que el cuento estaba un poco dejado de lado, ¿no? Por las editoriales uruguayas. Sí, cuando en realidad ahora la gente lee cosas más cortas, en realidad capaz que sería el momento de leer cuentos, ¿no? No sé, los editores creo que piensan así, ¿no? Pero bueno. No, bueno, pero en realidad la gente está más acostumbrada a leer cosas más inmediatas, ¿no? Y de repente el cuento ahora es una buena forma de volver a la lectura. Bueno, esto es un bolazo. Sí, es una opinión también, es una idea. Yo esa misma idea se la planteo a varias personas, y una vez hablando con un chileno me dijo una cosa muy sencilla, que también se planteaba lo mismo que vos, ¿no? El escritor Patricio Fuguet, Sí. El chileno Fuguet, decía como en un mundo que va cada vez más instantáneo y más a la fragmentación, como las novelas son cada vez más largas y los libros de cuentos casi que son inexistentes o son dejados de lado. Y la respuesta que se daba a él, así, digamos, es que uno empieza una novela, se tira al agua a una piscina y después, si le gusta, avanza, y eso te da una comodidad. En cambio, un libro de cuentos, en cada cuento hay que hacer un esfuerzo, hay que tirarse a la piscina cada vez. Entonces eso aparentemente no es tan cómodo, podría no ser tan cómodo para el lector que esos libros de 800 páginas donde uno empieza a leer y bueno... ya conoce los personajes, ya iba avanza. Ya está. Esa podría ser una explicación, pero bueno, lo real, lo que es cierto es que parece que se están editando menos libros de cuentos desde los últimos años, y bueno, esto está bueno, hacer primero libros en torno a cuentos escritos por mujeres, y ahora es un libro de cuentos temático o más o menos temático. Sí, temáticos, sí diría, ¿no? Eróticos. Es un tema dentro de la literatura. Pregunta, Leticia, Rosario, ¿ustedes las convocaron? ¿Cómo fue para escribir este libro de cuentos eróticos?
Eso es importante, esta pregunta, parece una pavada, pero no. Yo estaba en esa reunión, en ese bar, festejando el 22 Mujeres 1, cuando surgió el tema. Y como un año después, más o menos, nos escribe Mariana a las 44, las 22 mujeres del libro 1 y del 2. Y bueno, y 18 de esas 44, bueno, ahí contábamos las prologuistas. Pero, porque aquí, a ver, perdón, porque en el prólogo Mariana Casares dice, la invitación incluyó el texto que copio a continuación. Y ahí está la invitación, digamos. Está la invitación, sí. claro. Sí, porque me pareció que era importante que si vas a leer el libro, sepas también cómo fue la convocatoria, ¿no? Porque lo erótico da para muchísimo, de diferentes maneras. Y la idea fue como que tuvieran tiempo también, como casi un año, como para cada una entrar en lo que fuera erótico para ella, ¿no? También un poco la curiosidad mía, además del hecho de editar el libro de cuentos eróticos, era también cómo es el erotismo para el hombre y para la mujer, si es igual o no, porque es más fácil como seguir el discurso de lo que es erótico, ¿no? Que es el que vemos en los medios y todo, sí. Y agarrar a escribir un cuento que vaya por ese lugar, que agarrar y decir, bueno, tengo un año para investigar, como de verdad investigar qué es erótico para mí ahora, ¿no? En este momento de mi vida. Le tampoco dieron como un año entonces para escribir, eso es lo que entiendo, ¿no? Sí, casi un año, sí. Fue casi un año desde que nos invitaron. Mi recuerdo es haber estado 6 meses sumergida en el tema. A mí me llama la atención por qué hacía esta pregunta que puede ser media tonta, quizás ¿no? porque yo soy de mujeres del segundo claro. libro, entonces capaz que no tuve el año, tuve los 6 meses. He ahí la Sí, porque yo le pregunté a Mercedes Estramil y ella me dijo como que no se acordaba la invitación o no sé, se ve que como que... ¿Por qué? Porque le digo, la pregunta tiene que ver que en el texto que pone Mariana de la invitación, vincula de alguna forma el tema erótico, el deseo, toda la cuestión, con una cuestión sagrada, con una cuestión sagrada. Entonces, digo, no es solamente de literatura erótica, sino que había una especie de vinculación con algo sagrado, digamos, ¿no? Sí. Entonces la pregunta fue, a Mercedes se lo pregunté y ella dice que no se acordaba, que había nada. Ella no se acordaba y no se acordaba de la invitación. Entonces ahí ya me arruinó la pregunta porque directamente para ella no hubo ese. Claro. Pero digo, había ¿podés explicar un poco, Mariana? Sí, digamos? a mí me venían varios pensamientos en eso. Uno era, por ejemplo, por qué las mujeres no hablamos de mucho de las experiencias eróticas que tenemos entre nosotras, ¿no? Así como se habla de lo mal que te va con un tipo o lo fantástica que estás, pero como qué es esa experiencia, ¿no? Para cada una y lo distinto que es, ¿no? Entonces como que eso es una de las cosas que me generó curiosidad, todo lo que pasa de lo que no se habla, ¿no? Y si eso tenía relación con esta idea de que las mujeres son brujas y todas esas cosas, ¿no? Como todo lo que pasa en el momento cuando está, sobre todo cuando tiene también como que ver el amor, de repente, no sé, para cada una distinto, ¿no? Pero una cosa como que trasciende otras cosas el momento ese del orgasmo, digamos, ese momento que puede durar, puede ser varios, dura más o menos rato, pero como que pasan otras cosas y uno como que habita otros lugares, por lo menos yo qué sé, eso me pasa para mí y cómo era para otras mujeres, de verdad investigando en ese lugar, como fuera para cada una. Y también, bueno, era también en el momento de cada una, ¿no? En este tiempo, que puede haber sido 6 meses o un año, o ninguno para quien no se acuerda. Pero como en ese momento, no es lo mismo ser madre en ese momento que estar peleándote con un novio y es que sea un momento de ruptura o estar en un momento de enamoramiento. Como que eso también cambiaba el tinte de las cosas, además de la experiencia personal. Que era lo que estaba llamado, como realmente estar en uno, ¿no? Buscar ese lugar. El planteo de lo sagrado también, recuerdo que en esa convocatoria de Mariana generó mucho debate entre nosotras, ¿no? Tanto es así que era una cadena de correos electrónicos interminable. Porque digo, un día podríamos publicar eso, porque era muy interesante el debate. Bueno. Porque eso fue lo que me pareció un poco, digamos, un poco diferente a hacer un libro sobre relatos eróticos, hacer un libro sobre cuentos policiales, hacer un libro sobre un tema en especial. Uno de
ejemplo del texto de la invitación, no lo voy a leer todo porque es muy largo, pero dice, por ejemplo, cuando se supone que el hombre debe dominar la situación, se inhibe su potencial humano y divino como amante extático, aunque sea muy buen amante, y está orgulloso de su habilidad que ha aprendido y practicado. Para experimentar a la diosa a través de la mujer humana, su ego no puede pretender controlarla ni a ella ni a sí mismo. El amor debe predominar sobre el poder para que la diosa se manifieste reencarnada en este misterio. En fin, sigue así, pero ese es el estilo de la invitación, con lo cual, de alguna forma, y por más que uno lo haga o muy general, o con mucha distancia, o muy cerca, está de alguna forma vinculando el erotismo con con una cuestión mística o una cuestión misteriosa. Me quedé mirando la Rosario. Y me quedó mirando. Así que yo dije, en fin. Bueno, yo creo que si uno lee el libro, las interpretaciones de la invitación fueron múltiples. Algunas más cercanas, otras más lejanas. En algunas yo leí la invitación un par de veces y reconozco que creo que no hay mucho desagrado en lo que al final llegué a escribir. Pero sí había otros ecos en la invitación de Mariana, y para mí tenía que ver con el tema de las interpelaciones a la mujer, de qué es ser mujer y de cómo se vive y cómo se siente, ¿no? Y bueno, yo lo agarré por ese lado, más que por el lado del misticismo, por el lado de cómo nos construimos y cómo nos construimos muchas veces ocultándonos. Y en eso voy a citar a Alicia Torres también, pero porque en la presentación del libro a mí me hizo mucha gracia, porque ella dijo que le hubiera gustado tener la edad de las autoras cuando lo iba leyendo. Y a mí me pasa lo mismo, o sea, yo leo el libro, algunas las conozco, otras no. Creo que es bastante fácil identificar que hay distintas edades en estos textos, distintas maneras de vivir el erotismo, la sexualidad, el discurso con uno mismo, hacia afuera, lo que se oculta, lo que no. Y creo que eso también es una de las riquezas del libro. En el caso, como lectora ahora en el caso de tu cuento, se llama Desmemorias, precisamente tiene que ver con algo de lo que estás diciendo. Digo, en el cuento, no vamos a contarlo, pero la protagonista de alguna forma ocurre algo y después no se acuerda también, ¿no? Hay una cuestión digamos que hay un juego de ocultamiento, sí, de lo que debo ser, de lo que soy, de lo que me permito ser, de lo que llego a ser. Y también creo que de alguna manera eso se vincula con el tema del erotismo, no solo porque es como una atmósfera que está ahí, sino porque también en el erotismo o en el deseo hay una cuestión de ocultamiento, ¿no? Y de búsqueda. Algo clandestino, claro. Y algo de que cuando un deseo se consuma, como que hay una paz, se termina la tensión, ¿no? Y el erotismo también, si sigue la ley del deseo, también es esa búsqueda de algo que o está prohibido o está oculto o no termina de resolverse, ¿no? Creo que las dos cosas están, o querían estar, o que me aparecen. Pero cuando ustedes se lo plantearon, por ejemplo, vos ya tenías, Mariana, el cuento, cuando hiciste la invitación ya tenías... No, cuento. Yo escribí otro. Ah, escribiste otro. Y digo, porque cuando me invité a mí mismo. Sí. No, está bien eso, ¿no? Porque yo pensé que, esta se hizo la invitación y ya tenía el cuento, que era unía lo sagrado con lo erótico y ya está. No, y me dio el tiempo también para escribirlo. Cuadra perfecto a tu cuento. Claro, perfecto para mi cuento. Sí, yo lo que pasa es que lo leí en la invitación. No, pero es que no, en realidad me dio el tiempo también para escribirlo. Porque yo cosas eróticas tengo escritas, ¿no? Y publicadas. Por un lado porque es como una forma para mí de pasar unas barreras de bueno, si vas a poner todo lo que sea y publicarlo, no te importa más nada. Después también puedes seguir escribiendo lo que sea. Por la exposición, digamos. Por la exposición y todo esto de los padres, los hijos, los abuelos, los tíos, todo eso, ¿no? Y Montevideo. Claro. Antes de hablar de los cuentos de cada una, podemos hacer una pregunta antes de se lo comentaba también que hay una escritora norteamericana, Lori Moore, que en sus talleres de redacción creativa al principio aparentemente plantea de que ahora van a escribir un texto, ¿no?
que ustedes piensen que es totalmente seguro que sus padres jamás leerán. Entonces plantea eso y ella dice que a los estudiantes que lo plantea, que funciona siempre, ¿no? Como que vienen escribiendo de una forma y cuando se le dice eso, hay algo que se baja interior y o por lo menos en general. ¿Ustedes sienten algo así? ¿Hay algo de la exposición que dijo Mariana? Porque digo, también esa barrera, una vez que uno escribe, ya se cae y chao, y que se publica también. Claro. En mi caso, por el lado del erotismo, no estuvo esa barrera, porque si bien relatos que yo considere eróticos no tenía, sí tenía muchos en los que había escenas de sexo o de distinto tipo, ¿no? Desde sexo casual, sexo hombre-mujer, mujer-mujer, distintos tipos de... ¿Y este cuento vos ya lo tenías escrito? No, no, este cuento, cuando surge la convocatoria, yo estaba embarazada. Y me obligué a esperar que naciera mi hijo para escribirlo. Sí. Porque es el único cuento que vincula, digamos, el tema de ser mamá, el tema de amamantar, el tema de tener un bebé, con la parte, sensual, erótica, ¿no? Sí, yo deliberadamente esperé eso, escribo al final en un texto que cada una escribió sobre la experiencia de participar en este libro. Sí, necesitaba ser madre para hacer este cuento. Yo tenía el personaje ya pensado, o sea, yo hacía tiempo que quería escribir sobre una mujer que tenía un hijo y cómo vivía su sexualidad en esas primeras etapas de ser mamá. Claro, que es mamá y que, por ejemplo, hace un par de semanas que no tiene relaciones sexuales con nadie. Sí, en el caso de mi personaje es más, porque madre soltera, que no está con su pareja en ese momento, porque ella lo decide. Pero sí, me parecía que tenía que pasar por esa experiencia para poder escribirlo con propiedad. No, pero ahí sí también hay una exposición, podría ser una exposición, alguien puede decir, esta es mamá de un nene y ahora está coescribiendo esto. El cuento es bastante fuerte en algunos momentos porque vincula esto que uno, claro, los hombres no lo conocemos, pero el tema de tener, amamantar, el tema del bebé, incluso todo el tema del embarazo tiene esas dos cosas, ¿no? Como hace poco lo hablamos con Daniel Mella aquí mismo, de que por un lado tiene esa cuestión como erótica, hay una cuestión de erótica, pero por otro lado hay una cuestión de muerte también, ¿no? Como de destrucción o de miedo, de grandes peligros, ¿no? Que lo que conlleva la sonrisa de la madre. La sonrisa de la madre. Sí. Sí, es un momento en el que uno se desconoce, ¿no? O sea, hablar desde el lado de pasar por un parto, amamantar, son momentos en los que... Estás en otro lado, en otra frecuencia. En otra dimensión. Sí, estás en otro lado, claro. Daniel Mella decía algo parecido, hablando de su esposa, ¿no? Decía de que están en otra línea, digamos. Incluso hasta en el caso de él decía de que su compañera como que tenía un cuarto y todo se empezó a los días, ¿no? En la cercanía del parto, ¿no? Se empezó a estar separada del resto, ¿no? O sea, preparándose, digamos, ¿no? Sí, a mí me gustaba mucho la idea de escribir desde el erotismo desde ese lado, porque me parecía como que la maternidad era algo muy fuerte en la vida de la mujer en general, y que que siempre se ve como escindida de lo sexual, ¿no? La siempre, madre claro. Es madre, Sí. ¿Es madre o es esposa? Claro, La madre no se toca. No existe, claro, contra la madre no se toca. Jactancia a los sillones, de Leticia Feipe, la protagonista, entre otras cosas, en un momento amamanta al bebé, pero a través de una ventana está viendo cómo una pareja tiene sexo, ¿no? Entonces ahí tuvo un vínculo ahí sensual, pero todo muy delicado, ¿no? Todo bastante delicado, digamos, ¿no? Igual lo tienen que leer. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí, estamos conversando sobre este libro, El papel y el placer, relatos eróticos de mujeres, una selección de Mariana Casares. Estamos con Leticia Feipe, con Rosario Beiso y con Mariana Casares. Esto, después de la pausa, continuamos aquí en La Máquina de Pensar.
la sombra de los árboles contra el planetario. Cerrás los ojos y cae un sol. Cerrás los ojos, cae un sol. Diego Presa, el tema se llama Planetario. Estamos acá conversando fuera de micrófonos con estas tres mujeres, Rosario Beizo, Leticia Feipe y Mariana Casares, sobre el papel y el placer. Relatos eróticos de mujeres. Obviamente ahí nos fuimos ya a qué es el erotismo en Uruguay, porque este es un libro, digamos, el tema de contrastar la literatura erótica en Uruguay que hay ahora o que hubo, en fin. Pregunta, ¿ustedes están conformes desde el punto de vista literario y desde el punto de vista erótico? Sí. ¿En la vida? No, con el libro. No contesten con la vida, porque ahí entonces no se termina más el programa, vamos a estar mucho tiempo hablando. Yo sí, me parece un libro que tiene una gran calidad literaria y en lo que tiene que ver con lo erótico, recién hablábamos de la diversidad de formas de vivir el erotismo, ¿no? Somos 18, escribimos diferente las 18. Les contaba recién que sentía mucha empatía con muchos de los personajes de los cuentos, ¿no? Desde el lado de decir, bueno, alguna vez me sentí así, o conozco gente que sé que se puede sentir así, o veo a alguien por la calle y me parece que es uno de los personajes de los cuentos. Uh-huh. O sea, creo que... en tu cuento, por ejemplo, ahora me estaba acordando de tu cuento, no solamente está esta mamá con su bebé que está mirando a unos adolescentes, bueno, de 17, 18 años, que tienen sexo en el apartamento de enfrente o de abajo, digamos, y que tienen sexo constantemente, continuamente, en fin. Como adolescentes. Como adolescentes, sí, en plan. Y hay frente a esa, digamos, esa forma, digamos, erótica tan fuerte, está como un reflejo, como una contraste, la de esta protagonista, ¿no? Que es muy sutil todo, ¿no? Ella tiene una historia, después va a ir a tener una cita, pero... Sí, es una historia, la historia del personaje no es una historia que de repente quede en el recuerdo de ella como algo espectacular, pero sí que funciona como un habilitador, ¿no? Ella está en una especie de estado alterado por la maternidad, está viviendo otra historia con su placer. Con su cuerpo, ¿no? Con su cuerpo, su duda, placer, sí. Su energía sexual está depositada en otra cosa, pero quiere salir y bueno, encuentra una vía para salir, pero en realidad ella está como del otro lado de ese vidrio y también hay un juego, ¿no? Entre ver y ser visto, claro. Que bueno, después en el cuento que es una de las líneas del erotismo, ¿no? El tema del voyerismo. Sí, de lo que ves, de que te vean, ¿no? De jugar con ella eso. empieza a disfrutar un poco también de ser vista, amamantando, yo también de tengo ser algo para oída. mostrar, claro. ¿no? O sea, se va como retroalimentando entre los dos personajes. Y eso tendrá algo que ver también con los tiempos actuales, pregunto, ¿no? Porque en tu cuento, Leticia, estos teenagers que están teniendo relaciones en un momento se dan cuenta que son vistos y también les gusta. Les encanta y hasta miran con malicia. Claro. Una de las frases que recuerdo del cuento es que cuando dice que ella, hablando del adolescente, besaba a su novio con la violencia de quien besa con los ojos abiertos, ¿no? Era una forma de decirle a la vecina de enfrente que está con su hijo, mirame, claro. Mirá lo que estoy haciendo y vos no. No, y digo por los tiempos actuales, por el tema también del tema de los videos y de las fotos, el y de mostrarse, ¿no? Que hay una cuestión de actuar para, ¿no? Sí, sobre todo fotos para Facebook. Exacto, fotos para Facebook. Y ves así, para celular, WhatsApp, que ahora es lo mismo. O videos para WhatsApp o esas cosas que estaban pasando, ¿no? Es lo que pasó en la Santa Teresa, por ejemplo. Sí, hay una necesidad de demostrar que bueno,
que es evidente en muchos casos. O sea, no voy a entrar en Que ese ahí caso es- puntual No, porque no. es bastante violento para mi gusto. Es Pero otra beta del erotismo y también está en el libro, que a Sí. mí me deja un poco perpleja, pero que también está y también lo encontré en esta búsqueda que les contaba que había hecho. Y en este caso en el libro... Hay un cuento que vincula la violencia en este marco, digamos, ¿no? Entonces, y también en la violencia explícita, digamos, en el marco de un libro de relato erótico, ¿no? Entonces hay algo que también ahí es, por eso decía que hay como un abanico de miradas, ¿no? Donde cada lector también puede sentirse más cerca o más lejos de esas miradas, ¿no? Y esa tampoco faltó, porque hablábamos de lo explícito, lo no explícito, lo más sugerido. Vos hacías la pregunta al principio, yo creo que mi cuento es de los menos eróticos, ¿no? O sea, creo que juega con el erotismo, Sí, creo sí, sí. que lo No, pero hay una que tiene una tensión, sí, hay una atmósfera tensión en que tu lo cuento, arma. sí, sí, sí. Cuando digo que es de los menos eróticos, digo porque leyendo los otros cuentos, y por eso decía que este libro en particular me pareció que sí tenía mucha fuerza en su temática. Lo erótico es como el objeto del cuento, como el centro, como lo que vas a contar, ¿no? No, pero como en aparte, el caso tuyo. porque lo erótico o sea, puede estar o en el de también, ella puede estar también lo erótico en lo previo y no después en la descripción de lo que ocurrió, ¿no? Claro. Porque en general casi todos después ocurre algo y bueno, y se describe, ¿no? En el cuento de Rosario, precisamente lo que viene después no se describe. Eso no se Es sabe lo si que exi- no se dice. No se sabe si existió o no. Claro. Se juega por ese lado, porque claro, un poco quizás ahí yo me desvié de y por eso decía lo de las edades. A mí lo que me impactó de la invitación de Mariana a escribir el cuento era este tema de los estereotipos de mujer, ¿no? Y a mí me parece que por mi edad, que ya pasa los 50, digamos, hay un tema de cómo fuimos formadas o crecimos en esa cuestión de mucho deber ser, ¿no? Debíamos ser buenas esposas, buenas profesionales, buenas madres, buenas amantes, buenas todo. O sea, se nos abrían las posibilidades y había que cumplirlas. Yo creo que ahora antes había más libertad en el sentido de que uno era, bueno, lo que podía. Y ahora más libertad en el sentido de que son opciones. La gente joven lo vive como opciones, no como deberes. Y es más honesta, yo siento que está más expreso. Les resulta más fácil hablar de una cantidad de cosas que por ahí para mi generación llegás por otros vericuetos, por otro juego de espejos o por otras ocultaciones a vos mismo, no sé. A mí me impactó también mucho eso que decía Mariana. La voz de las mujeres jóvenes está muy muy descarnada, muy suelta en el libro, me pareció. No sé, digo, yo no noté tanto el tema de las escritoras más jóvenes, eso no me di cuenta tanto, pero bueno, puede ser que no haya estado leyéndolo con esa mirada, ¿no? Puede ser también, ¿no? También sabes que pienso una cosa que es como un poco escuchando lo que dijiste en la pausa, de que quizás como la carga erótica no era tan alta, ¿no? Entonces nos pusimos a hablar esto de los hombres y las mujeres, que era erótico para un hombre y para una mujer. Me quedé pensando también en cuántas veces las mujeres jugamos el papel que el hombre pretende que sea erótico. Ajá, sí, tipo o sea, cualquier mujer, fatal, sí. claro, cualquier mujer por los medios y por lo que llega, que es lo más común, ¿no? Sabe perfectamente lo que a un hombre le gusta y puede actuar ese lugar, claro. ¿no? También un poco lo que me decías de capítulos dispersos, que parecía más erótico el relato que está ahí. Y yo creo que ese relato está pensado más desde ese lugar. Un ¿no? libro anterior, capítulo un libro disperso anterior tuyo, que digamos yo te dije fuera del micrófono que me parecía más erótico aquel claro. que el que incluiste acá. Y entonces ahí hay como más el personaje que actúa lo que el hombre desea. La mujer fatal o la mujer no sé qué, o la mujer entre reprimida y complaciente, y no sé, las distintas personajes que hay muchos, pero que nosotras como mujeres también sabemos y podemos hacer eso, vivir esos papeles de verdad, no fingiendo. Así como te podés disfrazar de no sé qué también para tener una relación, ¿no? Podés jugar a eso.
Pero cómo es cuando es como lo más íntimo tuyo, ¿no? Como ya no estás actuando para el otro, sino cómo traes, un poco por eso la convocatoria era esa, cómo traes al otro a tu terreno también, ¿no? También de descubrir qué es lo erótico para vos, en realidad, ¿no? Como, yo puedo jugar todas esas cosas y son eróticas también, pero son como los estereotipos de lo erótico. Y sé qué tipo de mujer tengo que ser para que te guste, pero ¿dónde estoy yo ahí? ¿Y cuánto me pierdo ahí? ¿Y qué me estoy perdiendo? También, ¿no? Como de pensar un poco en esas cosas. Y me parece que que está bueno que un hombre lea el libro, y yo ya escuché otro comentario de hombre, que lee mucho, que me dijo que le parecía que no eran tan eróticos. Y también me quedé pensando, dije, pero claro. Y también me habló de un escritor, hombre, que escribe cuentos eróticos, que esos sí son eróticos para él, ¿no? Y en eso también pasó lo mismo. Y entonces, pero para las mujeres no. No Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para las mujeres es erótico y para los hombres no. Puede ser. No, como me genera pila de curiosidad eso también. Entonces, ¿cuál es el encuentro de lo erótico entre hombre y mujer en la sociedad hoy? Si para los hombres esto no es erótico, para las mujeres sí. ¿Entendés qué hacemos? ¿Hasta cuándo? No digo que tenga que ser como las mujeres. Lo vivimos, claro. Pero me pregunto eso, ¿dónde nos juntamos? ¿Entendés? Como... Y no sé. Me quedo preguntándome eso, porque en el momento del encuentro vos tenés un cuento y la mujer que está contigo tiene otro. Digamos, todos estamos viviendo esa, ¿no? Más en el momento del encuentro. Ahora me hiciste acordar algo que hace años en una sexóloga, era en una especie de curso en España, y ella planteaba y hacía la pregunta de por qué, o alguien le hizo una pregunta de por qué existe la pornografía para hombres, de mujeres desnudas, toda esa historia para hombres, y que cuando es de hombres desnudos supuestamente para mujeres, termina siendo de hombres desnudos para gay. O sea, ¿qué pasa por qué no hay pornografía para mujeres? Sería la pregunta. y la respuesta que dio ella dijo esto. Dijo que para ella el equivalente a la pornografía para los hombres estaba en las novelas rosa y en las comedias, en las telecomedias, en los teleteatros. En la histeria, en los teleteatros y en toda esa cuestión, digamos, no sé. Digo, ya saben lo que digo cuando digo teleteatros, telecomedias, sabemos de qué estamos hablando, ¿no? De eso. Yo creo porque en uno era una cuestión más física y en otro era una cuestión más mental. Digamos, te estoy resumiendo algo que me lo dijo hace muchísimos años. Pero bueno, tiene que ver con... No, que la mujer también se ha acostumbrado, como decía Mariana, a actuar ese papel y ha demostrado bastante plasticidad en cumplir todos esos roles de ser buena madre, buena esposa, buena profesional, buena amante. Y se maneja con fluidez dentro de ese ámbito. Por eso es que no le cuesta tanto de repente vivir el erotismo desde el lado de un hombre. Pero estuvo buena la convocatoria de decir, bueno, pero ¿qué es realmente lo que para nosotras es erótico? Estuvo bueno tomarse un tiempo y si bien, bueno, los cuentos tienen distintos matices dentro de lo que puede ser el estereotipo de mujer o de relato erótico, yo creo que en mi caso personal, con todos los cuentos logré sentir algo. ¿Mirá? O sea que desde el punto de vista erótico estamos bien. Para mí sí. Estamos muy bien. Y además me parece que otro dato que lo dice Valentina Vescovi, que es una de las que escribe también, es que el que vos decías, el de Mujeres de Mucha Monta, se hizo hace 20 años. Sí. O sea que es poner el discurso de las mujeres sobre lo que creemos que es el erotismo y nuestra perspectiva 20 años después. Cada 20 años chequeamos a ver en qué estamos. Está bueno. Muy bien, después de la pausa, amigos, continuamos aquí. Estamos conversando sobre relatos eróticos de mujeres, sobre este libro llamado El papel y el placer. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando, no sé qué dijo Mariana Casares, pero no importa. Sobre el papel y el placer, estamos con Mariana Casares, con Leticia Feipe y con Rosario Beiso. Estábamos discutiendo sobre lo último que tiré yo ahí, generó una pequeña tormenta aquí en La Máquina de Pensar, pero ya está, no está ni dominada, así que dejémosla de lado y sigamos adelante. Rayos y centellas generó, sí. Leticia, con tu cuento, ese cuento de... No, porque digo, me quedó la pregunta.
¿Qué recepción tuviste? Digo, no conmovió a ninguna lector el tema de vincular el amamantamiento de un bebé con esa zona de sensualidad? ¿O no? ¿No tuviste ninguna...? Lo testeé con madres, con gente que no es madre, con Perfecto. hombres, y todos me hablaban desde el punto de vista de lo literario. Como que nadie me hacía mucho comentario acerca de lo erótico del cuento. Sí, de repente alguna mujer con hijos que haya pasado por esa experiencia, sí. Me pasó hace poco que le comentaba a un amigo sobre este cuento, que él no leyó el libro todavía, y me dice, no me digas que pusiste que se calienta dándole teta al hijo. Lo primero dice, sí, era como una cosa, no me digas que vas a hablar de eso, ¿cómo vas a hablar de una madre? No, era porque parece algo que no está escrito, que no está no está dicho muchas veces. Yo nunca lo había leído, ¿no? Porque rompe un estereotipo. Está bien, claro. Claro, sí, hay un poco de tabú, creo, ¿no? Porque no pase. Claro. No, la mujer que es madre sigue sintiendo deseo, y bueno, y en el caso de este personaje yo como que lo armé pensando que también era una persona sin pareja estable. Sí, aparte estamos hablando de literatura y de imaginación, ¿no? Digo, en los libros pasan cosas que no necesariamente pasan en la vida real, ¿no? La ficción le gana a la realidad. Que se teje con mucha fantasía, ¿no? O sea, no sé, yo creo que cuando escribo y preguntaba si había que haber roto el exponerse en la convocatoria de Mariana, y yo creo que por lo menos yo rompí el tema del exponerme cuando empecé a escribir y a animarme a publicar, porque ya escribir, aunque estés escribiendo, te estás manejando con cosas muy íntimas, y aunque estés escribiendo un cuento cortito sobre otro tema que no tiene nada que ver, o sea, hay mucho tuyo. Una exposición, sí. Hay una exposición. Sí, hay una mirada de ¿no? tu mirada, de lo que lees, de cómo traducís la realidad. Porque yo creo que cuando uno escribe lo que hace es eso, traduce lo que vive, lo que vivís, las experiencias. Entonces, yo creo que la primera exposición pasa por el tema por el tema de animarte a escribir. Y el cuento es un espacio donde una vez que pasaste esa barrera, como vos decías, bueno, ahí claro, empiezan a jugar las fantasías, los recuerdos, empezás a combinar, ¿no? Con muchas combinaciones que por ahí no se dan en lo cotidiano, pero que se dieron. Vos pasaste y viste una pareja en la esquina de un boliche, y bueno, y fue eso que viste, cuando pasabas, estabas yendo. Estás enfocada en ese tema. Pero cuando estás trabajando en un cuento, por ahí la pareja empieza a destejerse y se entra a mezclar con cosas que te imaginaste o que te hubiera gustado vivir o que te contaron, y entonces armás como... se empieza a levantar como un castillito en ese territorio. Y en tu caso, Mariana, vos te planteaste, te pregunto así medio exageradamente, la idea, digamos, como meta o algo así, de describir o de experimentar, de comunicar lo que podía ser un orgasmo. No sé, ese fue el cuento que me salió en ese momento, ¿no? No sé, como que me dio como esa cosa de lo que se experimenta por adentro también, ¿no? Las vivencias que tengo yo por adentro, eso sí me dieron ganas como de investigar, como en el sentido de, bueno, cuánto de eso no se habla y cómo es también para el resto, como ponerlo ahí también, para el resto de las mujeres cómo es, si eso existe, ¿no? Como eso de ser la niña, todo eso pasa en un mismo momento, ¿no? Como ser atemporal en un lugar, capaz que podría ser una súper vieja, no sé, como esa cosa extraña que no sé bien cómo es. Es una manifestación, ¿no? Pero aparte de ponerlo en imagen, ¿no? Claro. Y en una narración que es sucesiva, que uno va leyendo de atrás claro. para adelante, digamos, ¿no? Sí. Que va avanzando, ¿me explico? Sí, bueno, pero es que yo veo, como que cuando voy escribiendo voy viendo las cosas, ¿no? Y escribo lo que veo. No sé. Claro, y trato como de, eso que dice ella, cómo es escribir, ¿no? Para mí es como ir viendo algo y lo voy tratando como si fuera una película, ¿cómo hago para que vos puedas escuchar los ruidos? No siempre me sale, ¿no? Por supuesto, ojalá que se me saliera. Pero cómo escuchás los ruidos, cuáles son los olores, qué es lo que hay en el entorno, ¿no?
no es solo el pensamiento o la acción solamente, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para traducirle al que va a leer todas esas cosas? ¿Cómo haces para decirle que, no sé, que tiene una voz que es un ruido como de un cajón con unos cubiertos que se cae, yo qué sé? Un orgasmo femenino que es invisible, claro, ¿no? Que claro. a mí me pasó cuando leí bueno, el cuento de Mariana ese, que me pareció una muy linda forma de describir algo que bueno, que a todas nos ha pasado alguna vez y bueno, y decís, bueno, ¿cómo es el orgasmo de esa niña de 14 años, de esa niña o 16 o 20 o 40? Me pareció que estaba muy bien contado. Pero como experiencia, como una cuestión simultánea, como una cuestión de imaginación, pregunto. ¿Cómo? A ver la pregunta. No entiendo. Claro, digamos, me repite la vos, pregunta. Claro, vos como lectora lo viste como un cuento, digamos, ¿no? Yo como lectora lo viví desde la empatía como mujer, por un lado, desde el lado de esa cosa de ese cuento de ir sumando, ¿no? Siempre el orgasmo femenino tiene una cosa para mí muy de locomotora que avanza, y me parece que en el cuento se logra eso, ¿no? Cuando... Bueno, no lo quiero contar, pero léanlo. Pero aparece esa sensación de ir sumando experiencias previas, por eso es que... Como de multidimensional, ¿no? Con distintas dimensiones. Desde ¿no? que aparece, la sensación de ser una niña que está experimentando el placer por primera vez, hasta ser una mujer adulta, muy consciente de lo que está haciendo. Es una mezcla muy linda. Una cuestión fuera del tiempo también, me parece, sí. ¿no? En algún momento, ¿no? Sí, a mí me parece que sí. Temporal. Fue el resultado. Y pregunta tanto a Mariana, que se le dice a Leticia, así que se lo hago también a Rosario y a Mariana, la recepción, ustedes la leyeron, gente que los leyó, digo, no, ¿qué recepción tuvieron? Buena. En cuanto a... ¿Les importa? Yo supongo que sí, como escritora les importa, obviamente sí importa. El feedback, por más que sean dos lo que lean, siempre importa. Lo leíste. ¿Qué te pareció? No, hace una semana que te mandé el borrador y no me contestaste. No, eso hay que aguantar, si no preguntarlo. Pero uno no se puede aguantar. Sí, no sé. Yo la verdad que hasta ahora los comentarios han sido sobre mi cuento que han gustado. Incluso conseguí una lectora que siempre me decía, yo cada vez que empezaba con tus cuentos eran complicados, pero me agarró de la mano y me llevó bárbaro, dije bien. Los hice reír, cosa que yo he tratado de hacer y en general, aun cuando me lo propongo, no, pero con han sonreído y bueno, y debo decir que también, aparte, primero fueron los que leen, siempre testean los borradores, sí, dale por adelante, ¿qué tal? Y después los que leyeron el libro. Y de los que leyeron el libro también, muchos me han dicho, pero además de tu cuento hay otros que son muy buenos también, ¿eh? Vieron. Muy bien. O sea, que han ido avanzando en el libro y les ha gustado mucho. Es cierto que un poco lo que se dijo acá, que para las mujeres el libro es más erótico que... Bueno, no vamos a generalizar, ¿no? No, pero a mí los comentarios que más me han hecho es así, como que las mujeres te dicen todas, está buenísimo, me lo devoré, ya se lo prestó a otra. Claro. Yo lo que te dije, que están muy bien escritos, están muy bien escritos, todos los cuentos están muy bien escritos y enganchan realmente, ¿no? Son buena literatura, eso es lo que importa, digamos, que te engancha, ¿no? Sí. Sí. Y te llevan a otros lugares también, como que también lo dijo Alicia Torres eso en el día de la presentación, como de la mano de lo erótico te llevan a otras experiencias también que tienen que ver con lo emotivo. Claro, porque en realidad tampoco es muy difícil escribir solo sobre lo erótico en abstracto. Sobre un orgasmo solamente una escribió. Las otras tenían que poner un poco más de historia. Así que está hecha la presentación, amigos, El papel y el placer. Igual vamos a la máquina de pensar, vamos a seguir invitando a algunas de estas 18 escritoras. Mercedes Estramil va a estar ya porque ya estuvimos grabando con ella, hablando de su cuento, así que iba a haber otras más, esperemos. Rosario Beizo, Mariana Casares, Leticia Feipe, gracias por estar aquí en la máquina de pensar.